Let's now move toward the second segment because I would also. Pasemos ahora al segundo segmento, porque también me gustaría conocer tus opiniones sobre Moldavia. Sigo hablando con David Nowak, nuestro experto alemán en Asia Central, Europa del Este, el Cáucaso, Moldavia y Ucrania. Has estado escribiendo e investigando mucho sobre estas áreas. Hemos hablado de Moldavia varias veces, porque podría haber sido un punto de conflicto para la guerra por poderes entre Rusia y la OTAN, pero no lo fue. Todavía tenemos Transnistria, que está de facto separada del resto de Moldavia. Sé que has visitado esa región porque hay un video tuyo mostrando cómo funciona. La última vez que hablamos, Moldavia seguía siendo de facto y de jure neutral, y logró mantenerse fuera de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todavía tiene comercio con ambos países. ¿Dónde estamos hoy? Russia-Ukraine war. It still has trade going on with both of them. Where are we today? Yeah, the interesting part is that in Moldova. La parte interesante es que en Moldavia, la neutralidad fue inicialmente una vía para reducir la influencia postsoviética o rusa, similar a Ucrania y Bielorrusia. En los años 90, Moldavia quería deshacerse de las tropas rusas y declaró la neutralidad, posicionándose entre los bloques. Sin embargo, esto cambió al inicio del milenio cuando la OTAN se expandió para incluir a la República Checa, Hungría y Polonia, y más tarde a Rumanía a principios de los 2000. Desde el punto de vista ruso, la neutralidad se volvió favorable porque significaba que Moldavia no se uniría a la OTAN, similar a Ucrania. Como resultado, los llamados partidos prorrusos en Moldavia son a menudo los más neutralistas, mientras que los partidos prooccidentales discuten abandonar la neutralidad para unirse a la OR o incluso a la OTAN. First the EU, maybe even NATO or something like that, and then the war started, and then there was a new political. Y luego comenzó la guerra, llevando a un nuevo consenso político. Moldavia decidió mantenerse neutral para evitar involucrarse en el conflicto. A nivel político y simbólico, el gobierno pro-occidental, especialmente la presidenta pro-occidental Maia Sandu, una ex ejecutiva del Banco Mundial, siempre apoya simbólicamente a Ucrania. Sin embargo, no hay relaciones militares ni ningún tipo de involucramiento indirecto. Incluso los envíos de armas de los países de la OTAN a Ucrania nunca cruzan Moldavia porque es neutral. Un aspecto interesante de Moldavia es el estado separatista de Transnistria. Hubo discusiones sobre la reincorporación de este estado separatista a Moldavia, especialmente a principios de los años 2000. El memorándum de Cossack en 2003 parecía cercano a un acuerdo, pero finalmente no tuvo éxito. Didn't succeed. And this breakaway state always had the Russian position. Y este estado separatista siempre mantuvo la posición rusa de que si se reunificaban, el estado unificado sería neutral. Luego la guerra comenzó en febrero de 2022. El presidente de Transnistria declaró repentinamente su estado de facto como neutral también. Hay tropas rusas en Transnistria, pero son principalmente oficiales rusos y soldados transnistrios con pasaportes rusos vistiendo uniformes rusos. Sin embargo, no hay una línea de suministro porque Puitams la canja a chim terminijolin the war edger des the rarity in trotribrosis. No utronim bokal or brain. It is Transnistria outras y Moldavia in fall. Transnistria is neutral and Moldova is neutral. I think it's important. Creo que es importante señalar que las tropas rusas en Transnistria en realidad tienen un mandato de la ONU, ¿verdad? Son fuerzas de paz oficiales bajo un mandato de la ONU, ¿no es así? UN mandate, no? No, it's not a UN mandate. No, no es un mandato de la ONU. Hubo una guerra civil a principios de la década de 1990. Como parte del acuerdo de paz de la guerra, se estableció una fuerza de mantenimiento de la paz tripartita. Las tres partes involucradas son las tropas moldavas, las tropas de Transnistria y las tropas rusas. Además hay más tropas rusas porque hay un depósito de municiones en la parte norte de Transnistria. Este depósito de Tuentini et Ramarigi de la Profesor Wiskro Remberemeniu del Este, Hungría y Checoslovaquia en atrás. De suben su munición en Transnistria. They dumped their ammunition in Transnistria, and then the troops got dissolved, but there's a. Y luego las tropas fueron disueltas. Pero hay un enorme depósito de municiones y no sabemos cuán seguro es.
Hace unos años en Kazajistán, un depósito similar explotó porque las armas se habían deteriorado. Esto causó una pequeña catástrofe. Si algo así ocurriera en Transnistria, primero afectaría a Transnistria, luego al núcleo de Moldavia o la República de Moldavia y a Ucrania. Podría ser un desastre internacional. An international, or that could be an international disaster. And the Russian troops that guard this depot, they are not part. Las tropas rusas que custodian este depósito no forman parte de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz tripartita. No hay un mandato de la ONU. Si se retiraran, sería necesario un acuerdo de paz definitivo. Hasta ahora, no hay un acuerdo de paz. El memorándum de los cosacos de hace 20 años no tuvo éxito. Actualmente, hay algunas negociaciones entre las partes en conflicto, pero no están cerca de un acuerdo de paz. Por eso las tropas rusas permanecen allí. Curiosamente, Transnistria siguió al acuerdo sobre la huella de la Moldavia. La mayoría de sus exportaciones exteriores iban a la Unión Europea. Exportan maquinarias, textiles y algunos productos agrícolas. Also some beverages and also some agricultural products. And their only port to the east was always Odessa. Su único puerto hacia el este siempre fue Odessa. Luego comenzó la guerra. Los ucranianos cerraron la frontera e incluso volaron algunos puentes. Así que no hay tráfico directo entre Transnistria y Ucrania. Los transnistrios ya no pueden exportar a Rusia porque no pueden llegar a Odessa y luego tomar un barco a Rusia. Por eso, más del 90% de las exportaciones transnistrias ahora van a la EU. Como analicé para un artículo para la Conferencia de Europa del Este en Tartu el año pasado, los representantes del gobierno transnistrio a menudo se reúnen con embajadores estadounidenses, británicos y alemanes en Moldavia. American, British, and also German, the German ambassador in Moldova. So I think they are going to negotiate. Entonces creo que van a negociar algún tipo de acuerdo. Los rusos todavía están involucrados debido al acuerdo de paz ruso o al contingente de tropas allí. Sin embargo, económicamente, Transnistria se está volviendo cada vez más hacia Occidente. Moldavia es neutral, pero tiene un gobierno pro-occidental y pro-UE que ahora está tratando de salir de la comunidad de estados independientes. Moldavia fue el último estado en unirse a la comunidad de estados independientes y ahora es el único país de la CEI que no limita con ningún otro país de la EI, porque Ucrania ya se salió. Country because Ukraine already left it, and Moldova only borders Ukraine on the one hand, on the one side. Moldavia limita con Ucrania por un lado y con Rumania por el otro. Están dejando la CEI y son absolutamente pro-integración en la UP, no en la OTAN, porque se mantienen neutrales, incluso durante la guerra. La parte interesante será si hay alguna manera de resolver el conflicto. Por ejemplo, ¿podrían los oligarcas de Transnistria tener alguna perspectiva en una Moldavia reunificada y neutral? Una Moldavia unificada podría entonces unirse a la EU. Tal vez no como miembro pleno, pero sí acercarse aún más a la EU. Get even closer to EU or not. Thank you very much for that clarification. Muchas gracias por esa aclaración. El otro punto importante es que la diferencia entre Transnistria y la Moldavia propiamente dicha no es de etnia o idioma. Es una cuestión de alineación política. Los transnistrios, si recuerdo correctamente en nuestra última conversación, son personas de la antigua Unión Soviética que querían permanecer estrechamente asociadas con ella. Querían seguir siendo parte de cualquier unión que quedara después de que otros se hubieran ido. Este problema político es la razón por la que efectivamente separaron Transnistria del resto de Moldavia. And separated Transnistria de facto from the rest of Moldova. Yeah, in Moldova, it got. En Moldavia, la industrialización y urbanización comenzaron en las décadas de 1950 y 1960, cuando formaba parte de la Unión Soviética. Esto continuó en las décadas de 1970 y 1980. Había una especie de techo de cristal para los moldavos, porque antes de la década de 1950 vivían principalmente en el campo. Se trasladaron a las ciudades y estudiaron, pero no podían ascender a los rangos más altos de la élite política, la élite militar o la KGB en la Unión Soviética. Luego hubo un movimiento por una distinción clara, separarse de la Unión Soviética y hacer de Moldavia un estado para los moldavos. La élite política restante, que formaba parte de la Unión Soviética,
se trasladó o se concentró fuertemente en Transnistria. Algunos incluso se mudaron de la capital moldava a Transnistria. From the Moldovan capital there, and they said, well, we want to be part of the new. Dijeron que querían ser parte de la nueva unión que Gorbachev propuso, una especie de nuevo arreglo. Luego se mudaron allí. Hubo una breve guerra civil que Transnistria ganó más o menos. Han tenido independencia de facto desde entonces. El conflicto terminó porque Alexander Lebed, considerado el Napoleón ruso, ordenó a sus tropas que se movieran entre las líneas del frente y detuvieran los combates. En Transnistria se consideran moldavos. El estado oficial es la República Moldava de Pridnestrovia. Un tercio de la población en Transnistria es ucraniana, un tercio es rusa y un tercio es moldava. Sin embargo, su lengua franca es el ruso. One third is Moldovan, but their lingua franca is always Russian. So they speak Russian and they're also closer. Entonces, hablan ruso y también están más cerca culturalmente porque la Iglesia Ortodoxa rusa tiene una fuerte presencia allí. Sin embargo, fue un conflicto político. A partir de los años 2000, con las privatizaciones, surgieron nuevos oligarcas. La parte interesante es que en Transnistria, debido a su estatus especial, no son miembros del FMI ni del Banco Mundial, y no se aplicaron acuerdos de libre comercio allí. Todavía tienen su base industrial. Y esos oligarcas se hicieron más fuertes que los oligarcas moldavos. A lo largo de los años 2000 y 2010, siempre hubo un rumor de que si Transnistria se unía a Moldavia, los oligarcas transnistrios podrían superar a los oligarcas moldavos. Por eso los oligarcas moldavos no tienen interés en tal unión. Power the Moldovan oligarchs, and that's why the Moldovan oligarchs don't have any interest in that. So that's why there are several parties in Moldova. Entonces, por eso hay varios partidos en Moldavia y Transnistria que no quieren resolver el conflicto. Sin embargo, necesita resolverse porque hay un depósito de municiones en el norte de Transnistria. Tiene que haber algún tipo de acuerdo respecto a las tropas rusas. Debe ser acordado por todas las partes del conflicto, tal vez incluso Ucrania, si las tropas rusas deben retirarse o no. El memorándum cosaco acordó que las tropas rusas permanecerían durante 20 años y luego se retirarían. Este memorándum fue firmado en 2003. Si hubiera tenido éxito, las tropas rusas ya se habrían ido. Sin embargo, fue impedido o no tuvo éxito en ese entonces. Back then, or that didn't succeed. But there needs to be some kind of settlement because Es necesario llegar a algún tipo de acuerdo porque Transnistria ahora forma parte del acuerdo de asociación con la OAN. Sin embargo, muchas empresas tecnológicas y occidentales no operan allí. Esto crea un problema especialmente para los jóvenes, ya que hay muy pocas oportunidades. Muchos jóvenes quieren estudiar. Hay una universidad en Tiraspol, pero muchos prefieren ir a Rusia, Ucrania o países occidentales para su educación. Como resultado, abandonan el país. Transnistria se ha convertido en una sociedad compuesta principalmente por pensionistas o personas de una edad media muy alta. Muchos jóvenes no ven un futuro allí. many young people don't have perspectives there. Yeah, so in a sense, there is an agreement. Sí, entonces, en cierto sentido, hay un acuerdo que está manteniendo la paz, pero también está impidiendo que el desarrollo económico se lleve a cabo adecuadamente, ¿verdad? Y el punto que mencionaste sobre Transnistria declarándose neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania es importante. Por un lado, no está completamente en línea con el derecho internacional, porque no puedes tener tropas allí. Pero por otro lado, este depósito de municiones debe ser algo que Ucrania realmente querría tener en sus manos, ¿verdad? ¿O no en absoluto? There must be, or not at all. Well, it's mostly old Soviet weapons. I mean, they still use. Bueno, son principalmente armas soviéticas antiguas. Ambos bandos en la guerra a veces usan armas muy antiguas, así que podrían tener un interés allí, pero creo que no se arriesgarían a atacar sin el consentimiento del gobierno moldavo. Hubo algunos incidentes extraños, como bombardeos dentro de Transnistria, principalmente en días festivos, y nadie resultó herido. Algunas torres de radio e incluso la sede de la KGB fueron bombardeadas. Leicester pravda podrosa rememethadovthru en acto fascistas. Primerdes que allí, por observemos que un proceso interno. Así que aptrave resnismi torch estek. In Transnistria, the KGB still remains, and
I think it's considered a pro-Russian. Y creo que se considera un bastión prorruso. Así que tal vez los servicios secretos intentaron atraer a Transnistria a la guerra, pero hasta ahora el gobierno de Transnistria se mantiene neutral. Sí, pero no tenemos control allí. Incluso hubo un giro autoritario en Transnistria porque en las últimas elecciones solo ganó el partido gobernante, que está cerca de los oligarcas locales. Este partido, el Partido de la Renovación, está cerca del grupo Sheriff. En Transnistria. Obtuvieron todos y aún es race accident. Independence, but the rest of them. So it's a one-party state now. And Así que ahora es un estado de partido único. Se necesita algún tipo de solución política o militar. La neutralidad podría ayudar a resolver el conflicto e incluso el desarme. Las tropas rusas tendrían que irse. Además, debería haber consideraciones culturales para la minoría transnistria. Es una pequeña parte del país, ubicada en un valle lejos al este de Moldavia, al otro lado del río Dniester. 60 devolución para llevar este orden a el cuadro hapsmal grading kill, incluso en Dniestria. development to the whole of Moldova, including Transnistria. So the next election. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Moldavia? ¿Esperamos que la configuración política actual se mantenga o podemos esperar cambios significativos? Can we expect large movements? No, that's the funny part. I wouldn't call it funny part. No, esa es la parte interesante. En Moldavia, el partido gobernante actual es el PAS, el Partido de Acción y Solidaridad. Es un partido liberal pro-UE. Algunos incluso lo llaman pro-OTAN, pro-occidental. Llegaron al poder en las elecciones recientes porque el gobierno socialista anterior manejó mal la pandemia de COVID-19 y también eran algo corruptos. Como resultado, fueron votados fuera. Todavía están en el Parlamento, pero las fuerzas liberales pro-occidentales prevalecieron. Sin embargo, desde que el PAS asumió el poder, la mayoría de las encuestas indican que no obtendrían una mayoría en una nueva elección. También está el problema del partido Shor. And there is the one issue of the Shor party. Shor is a kind of a dubious oligarch from Orhei, from a small... Shor es una especie de oligarca dudoso de Orhei, una ciudad más pequeña de Moldavia. Se dice que estuvo involucrado en el robo del siglo, donde una gran suma desapareció del presupuesto estatal. Dicen que fue este Ilan Shor y vive en Israel porque es buscado por las autoridades moldavas. Desde Israel, a menudo viaja a Rusia. Su partido fue prohibido hace un año y luego otros partidos se fusionaron. Ahora son un nuevo frente unificado llamado la Alianza Shor. Es una abreviatura, pero es esencialmente lo mismo que hace un año. So it's an abbreviation, but it's just the same like 1 year ago. And together, the Shor Alliance... Y juntos, la Alianza Shor, los comunistas y los socialistas tendrían una mayoría. Así, una mayoría prorrusa emergería después de las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, cuando los socialistas gobernaron la última vez, ganaron con una plataforma prorrusa. Pero una vez en el poder no estuvieron tan cerca de Rusia, porque la mayor parte de su comercio exterior es con la U. Intentaron hacer algunos grandes acuerdos comerciales con Rusia, pero esos no resultaron bien. Además, todo el FMO tenía que ser enrutado a través de Ucrania y el Mar Negro, lo cual no era muy rentable para los moldavos, ni siquiera para los rusos. profitable for Moldovans or even for the Russians, and the socialists in power were far more neutral. Los socialistas en el poder fueron mucho más neutrales y pragmáticos de lo que parecían ser durante la campaña electoral. Ahora, si los partidos prorrusos ganan de nuevo, surge la pregunta, con más del 67% del comercio exterior con la U, ¿pueden ser puramente pro-Rusia o abandonar la integración euroatlántica? Abandonarían cualquier conexión con la OTAN. Son estrictos en eso. Para los socialistas y comunistas, la neutralidad significa no participar en ningún ejercicio militar con países de la OTAN. Es una versión muy estricta de la neutralidad. Sin embargo, cuando se trata de asuntos políticos y económicos, todavía tendrán que relacionarse con la Unión Europea. They will have to deal with the European Union as well. And in next year, there are going to be presidential elections. El próximo año habrá elecciones presidenciales. Maya Sandu, la presidenta pro-occidental y pro, tendrá una mayoría ajustada, pero será reñido. En la mayoría de las encuestas, ella está liderando.
Sin embargo, en las elecciones parlamentarias, las fuerzas pro-occidentales no parecen tener una mayoría. Tendremos que ver qué tipo de presidente tenemos, qué tipo de mayoría en el Parlamento y cuán pragmáticos serán ambos lados. No sé si habrá algún avance con Transnistria, lo que también podría cambiar las mayorías parlamentarias. Aún no lo sabemos, así que tenemos que esperar y ver. But yeah, we don't know yet, so we have to see. Yeah, of course, that's all just Sí, por supuesto, eso es solo una hipótesis. Pero estamos llegando al final de nuestro tiempo para esta charla. Muchas gracias, David Nowak, por tu actualización. ¿Dónde puede encontrarte la gente si quiere seguir tu trabajo? Eres muy activo en X, anteriormente conocido como Twitter. you're very active on X, Twitter. Yeah, mostly on X. Sí, principalmente en X. Solo busca a David Nowak en X y encontrarás actualizaciones sobre Moldavia, el Cáucaso, Asia Central y temas de historia también. History topics as well. Yeah, and David posts. Sí, y David publica muchos datos muy buenos, casi a diario, sobre temas políticos. Lo sigo muy de cerca. Pondré el enlace en la descripción. David, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Gracias por invitarme. Me.